Saludos. Tenemos como tema para ustedes hoy lo que es el análisis combinatorio. ¿A qué se refiere el análisis combinatorio? Bueno, se refiere a los diferentes arreglos que podemos hacer con diferentes números o dígitos. Por ejemplo, si usted tiene los dígitos 1, los dígitos 1, 2 y 5. Entonces a usted le piden hacer código de 2 cifras usando esos 3 dígitos. Entonces usted puede decir, bueno, yo puedo hacer el 12, puedo hacer el 15, puedo hacer el 25, puedo hacer el 21, puedo hacer el 51, puedo hacer el 52, pero también puedo hacer el 11, puedo hacer el 22 y puedo hacer el 55. Eso dependiendo si le piden que los dígitos se pueden repetir. Ya son las únicas combinaciones que se pueden hacer. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? 1 o arreglo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Habrá más? Bueno, no hay más. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe a que le dijeron que cuántos arreglos se pueden hacer con esos 3 dígitos de 2 cifras. Entonces yo me imagino que yo tengo en ese cuadro, tengo una cifra que puede caber en ese cuadro. Y en esta cifra, en este, pueden caber, sería la segunda cifra. Entonces, ¿cuántos dígitos tengo? 3. ¿Cuántos dígitos pueden ir en la otra? 3. Cuando esto sucede porque se aceptan las repeticiones, entonces en este caso serían 3 por 3, entonces yo puedo hacer 9 arreglos. Si yo tengo, por ejemplo, los dígitos 3, 4, 8 y 5, y me dicen que cuántos arreglos yo puedo hacer de 2 cifras, sin repetición, sin repetir, yo puedo usar el método anterior. Yo puedo decir, bueno, el 3 y el 4, el 3 y el 8, el 3 y el 5. Ahí tengo arreglo de 2 cifras, pero también puedo usar el 4 y el 8, el 4 y el 5 y el 4 y el 3. Esto es sin repetir. Sin repetir significa que el 3 no puede ser 33, ni puede ser 44, ni puede ser 88. También puedo usar 8 y 5, 8 y 3 y 8 y 4. Y puedo usar 5 y 3, 5 y 4 y 5 y 8. ¿Cuántos arreglos yo pude hacer? Bueno, yo puedo hacer 16 arreglos. 12 arreglos. Aquí hay 3, 3 son 6, 3 más son 9 y 3 más son 12. ¿Cómo yo consigo eso? Bueno, yo consigo eso de esta manera. ¿Cuántos dígitos me dijeron que podía tener? 2. Entonces yo fabrico mis 2 dígitos. En el primer número puede ocupar cualquiera de esos 4 dígitos. Entonces aquí sería 4. Y el segundo número puede ocupar cualquiera de los 4 si fuera con repetición. Pero como es sin repetición, entonces debe usar uno menos. Uno menos entonces sería 3. 4 por 3 entonces sería 12 arreglos. Yo puedo hacer sin repetir. Si fuera repitiendo, que puedo utilizar, por ejemplo, 33, 44, 88 y 55. Si fuera con repetición, entonces fuera diferente, fuera 4 en el primer cuadro y 4 en el segundo cuadro, porque me acepta la repetición.
entonces eso serían 16 arreglos. Observe que cuando le sumo esta columna, me da 16. A eso se refiere el análisis combinatorio, a los diferentes arreglos que yo puedo hacer utilizando los dígitos que me den. Entre el análisis combinatorio, entonces nosotros tenemos lo que es la variación. Entonces una variación no es más que un arreglo de m elementos, que yo tengo m elementos y entran n elementos. Se define mediante la fórmula Bm, n es igual a m por m menos 1 por m menos 2 hasta m menos n más 1. Hasta ahí me llega. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa fácil. Si yo quiero encontrar, me dicen determine la variación de, por ejemplo, yo tengo variación de 5,3. Eso significa lo siguiente. Significa que yo debo empezar en el 5 hasta tener 3 factores. O sea, 5 bajo 1 sería 4, bajo otro, entonces sería 3. ¿Cuántos factores tengo? 1, 2 y 3. Ya eso me lo da. El 5 me indica que es el primer número que debo empezar. Y el 3 me dice cuántos números yo debo tener consecutivos. Entonces 3 no es porque termine en 3, sino que debo tener 1, 2 y 3. La multiplicación de eso sería 5 por 4, 20. Y 20 por 3 sería 60. O sea, con 5 números, con 5 dígitos, yo puedo formar código de 3 dígitos. Si yo me dan 5 dígitos, entonces yo puedo tener 60 códigos de 3 dígitos. Si lo hago en este caso aquí, entonces sería lo mismo. Me va a dar el último número. En este caso se me dice que m menos n más 1. Pero ¿quién es m? 5. Menos n, que es 3. Entonces en este caso sería 5 menos 3. Serían 2, pero más 1 me daría 3. Significa que el último dígito debe ser 3. Así, si yo tengo, por ejemplo, la variación de 6,2, eso me dice entonces que yo debo empezar en el 6, paréntesis, y debo bajar 1, entonces 5. Ya me quedo ahí. ¿Qué significa esta variación? Con los dígitos, con 6 dígitos, ¿cuántos arreglos yo puedo formar de 2 dígitos? Si me dan 6 dígitos cualquiera, 6 letras cualquiera, 6 elementos cualquiera, ¿cuántos códigos yo puedo formar de 2 dígitos sin repetición? Claro está. Entonces esto significa, ahora, ¿qué significa el 6? Tengo 6 dígitos, empiezo a multiplicar por 6. Debo ir bajando 1. ¿Cuántos elementos debo tener? 2. Míralo ahí. Ese significa 2. 1 y 2. Entonces eso me daría 30. Si yo tengo, por ejemplo, la variación de 7,3, eso significa que va a ser 7 por 6 por 5. Pero ¿cuánto es 7 por 6? Bueno, 7 por 6 es 42. Y 42 por 5, entonces eso sería 10, 20, 21. Eso me daría 210. Entonces yo puedo tener 210 arreglos. Así sucesivamente. Entonces vamos a dejarle esta tarea. Y determinar la variación de 7,4, la variación de 8,2, la variación de 5,4, la variación de 9,3.
la variación de 7,5 y la variación de 6,5. Vamos a determinar eso como tarea. Tenemos entonces lo que es una permutación. También la permutación tiene que ver con lo que es el análisis combinatorio. Entonces aquí son los diferentes arreglos que se pueden hacer de un conjunto de m elementos tomando m elementos. O sea, se toman todos los elementos. En la variación, recuerde que solamente se toma una parte de los elementos, entonces en la permutación se toman todos los elementos. Entonces en este caso la permutación tiene que ver de esta forma. P de m, que significa permutación, es igual a m factorial. Pero ¿qué significa factorial de un número? Vamos a explicar qué significa factorial de un número. Si yo tengo, por ejemplo, 6 factorial significa multiplicar el 6 empezando en 6 y bajando hasta llegar a 1. Entonces eso significa factorial. Si yo tengo el factorial de 3, entonces factorial de 3 significa empezar en el 3, bajando 1. Entonces eso es factorial de 3. Si yo tengo el factorial de 4, significa empezar en el 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. O sea, el factorial de un número es empezar en ese mismo número, multiplicando todos los números que le siguen sucesivamente bajando 1. Yo tengo el factorial de 7. ¿Qué significa factorial de 7? Empezar en el 7, comienzo a bajar, a descender, sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto da eso? Un paquetón. Eso ya usted lo resuelve en su calculadora. Pero a nosotros nos interesaba explicar qué era el factorial de un número. Entonces cuando yo tengo una permutación, entonces es eso. Si a mí me piden calcular, la permutación de 5, eso va a ser igual a 5 factorial. ¿Pero a qué es igual a 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y a qué es igual a eso? Bueno, 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60, 60 por 2 120 y 120 por 1 me da 120. Eso sería permutación de 5. Permutación de 4. Bueno, la permutación de 4 entonces equivale a decir 4 factorial, que es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1, y eso me va a dar 12 por 2, 24, y 24 por 1 es 24. Entonces esa sería la permutación. Entonces como tarea vamos a dejarle esto. La permutación de 7. La número 2 sería la permutación de 8. La número 3 sería la permutación de 3. La número 4 sería la permutación de 9. Vamos a seguir viendo. Y aquí tenemos entonces lo que es combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? Bueno, son los diferentes arreglos que se pueden hacer de un conjunto de m elementos tomando n elementos donde el orden no importa. O sea, ¿qué significa la combinación? Que para la combinación 32 es lo mismo que 23. O sea, la combinación establece que esos dos números son iguales. 32 y 23 son iguales. Entonces, en una combinación nosotros utilizamos la siguiente fórmula. La combinación de m, n es igual a m factorial sobre m menos n factorial
por n factorial. Eso significa combinación. ¿Cómo lo determino? Bueno, imagínense que me dan a mí la combinación de 5,3. El 5 representa la letra M y el 3 representa la letra N. Esto va a ser igual a M factorial. ¿Pero quién es M? 5. Entonces sería 5 factorial sobre M, que vale 5, menos N, que vale 3, paréntesis, entonces factorial, multiplicado por N, pero N vale 3, factorial. ¿Qué conviene aquí? Bueno, desarrollo abajo. Abajo entonces me va a dar 5 factorial que me da arriba, que lo dejamos ahí igual, pero 5 menos 3 es 2. ¿Pero 2 qué? 2 factorial por 3 factorial. ¿Qué significa? Abajo yo tengo el 2 factorial y el 3 factorial. Entonces yo debo llevar ese 5 hasta el número más alto que esté debajo. El número más alto que está debajo es el 3. Entonces yo digo que la combinación de 5,3 es igual a 5 por 4 por 3. Pero por 3 factorial. Lo paré ahí, factorial no seguí. Recuerde que 5 factorial es decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero como yo tengo un 3 factorial, lo dejo hasta el 3 factorial. ¿Por qué razón? Porque vea, ahora yo voy a tener 2 factorial por 3 factorial. Y lo que es igual arriba y es igual abajo, entonces se simplifica. ¿Qué me va a quedar entonces? Finalmente me va a quedar 5 por 4, porque ya el 3 lo simplifiqué. 5 por 4 es 20. Y debajo va a tener 2 factorial. ¿Pero qué es 2 factorial? 2 por 1. Y aquí voy a tener entonces 20 entre 2. Y 20 entre 2. La combinación de 5,3 va a ser igual. Entonces 20 entre 2 es igual a 10. Entonces ahora vamos a dejarle esta tarea. Y es calcular la combinación de 7,4, la combinación de 6,3, la combinación de 8,5 y la combinación de 9,4. Gracias.